La metodología que usé en las clases fue la misma o muy parecida a lo que hago en el salón desde el punto de vista de que sean clases muy participativas, de que la gente pueda hablar, se pueda expresar, pueda decir qué opina y qué siente sin miedo a equivocarse. Y eso lo hicimos a través de estas herramientas digitales. También pues aproveché esta forma de hablar que tengo a veces como de cuentero un poco para ir explicando los temas y acercarlos un poco al mundo tangible, porque son materias teóricas que si uno no pone ejemplos reales quedan en el aire. Entonces también hacíamos como uso de cosas que no les gustaran mucho. Por ejemplo, en la universidad tenemos muchos amantes del fútbol, entonces poder explicar temas de política a través del fútbol o temas, por ejemplo, de opinión pública a través de películas fue una alternativa que tomamos en clase y nos fue muy bien, siempre manteniendo ese respeto y esperando que la gente participe mucho. Para mí es importantísimo que la gente participe en clase porque soy un convencido de que el conocimiento es una construcción colectiva. Entonces la participación de todos es realmente importante cuando yo estoy dictando clase. Sobre la experiencia en Zoom, hay que decir que es una cuestión rara, sobre todo para uno como profesor, enfrentarse a una pantalla donde muchas veces lo único que ves son los nombres y la pantalla en negro. Entonces a veces es un poco hablar de como una pared, porque uno no tiene ese control que sí tiene en el aula sobre si se están aburriendo, si están entendiendo o no, a través de las expresiones faciales. Entonces es un poco diferente, pero afortunadamente gracias a estas metodologías de buscar museos virtuales para poder visitar, de tener ejemplos, de ver películas, de hacer mesas redondas, la participación fue un poco más alta de lo que yo esperaba y se rompió un poco esa pared negra que tiene uno ahí frente de solo nombres y no poder ver las caras. También compré una tableta digitalizadora, entonces puede hacer uso del tablero y muchas veces contar era como historias con dibujitos muy mal hechos, no soy muy buen dibujante, mal hechos con palitos y bolitas de cómo los medios nos afectan, por ejemplo, y eso también tuvo como una buena recepción por parte de los estudiantes que sienten que uno se reinventa un poco y de hecho fue difícil llegar a este punto, sobre todo tan rápido. El digitalizar las cosas tan rápido fue complicado, pero creo que lo hicimos bien y sacamos la clase adelante. Realmente no fue tan difícil asumir este rol como docente virtual, es más como la novedad y el pensar mucho el que voy a hacer, sobre todo porque en serio la participación es el todo de una clase donde solo el profesor no tiene ningún sentido. Entonces era cómo llevar esa sensación del aula, de la conversación, de la discusión, de los debates al ambiente virtual. Entonces, más que lo difícil, digamos, de manejo de las herramientas o estar ahí, es difícil el pensar cómo motivarlos para estar. Y una de las cosas que sí me pareció un poco complicado es el pensar también el estado anímico de los estudiantes, porque todos estamos afrontando una nueva situación y eso nos ponía en un asunto como delicado y también fue planear un poco cómo atacar esa parte, ese problema de desmotivación que todos sufrimos de estar encerrados día y noche. Y en ese sentido, pues eso generó ciertas rutinas de clase. Entonces era entrar a una hora determinada, los primeros 10 minutos dedicarlos a preguntarles cómo estaban, si estaban bien, si estaban motivados, si necesitaban algo, no tanto desde el punto de vista de la clase, sino también algo en el sentido personal, un apoyo, contarme algo, porque en medio de toda esta pandemia creo que sí hemos olvidado mucho el tema de la salud mental y estar encerrados todos nos está complicando un poco en ese sentido. Entonces una parte importante de la rutina era tomarnos unos minutos para dialogar sobre otros temas, sobre si la familia estaba bien, si habían visto películas, si tenían hobbies, preguntarles sobre sus hobbies, ese tipo de cosas que rompe un poco la rutina y la presión de estar encerrados. Se convirtió parte de la forma de dar clase, el tomarnos siempre unos minutos al principio y romper un poco la estructura de la clase hacia la mitad para volver a hablar de temas un poco menos académicos, pero que nos ayuda a tener la motivación alta y el espíritu alto, sobre todo en esta época
que de verdad el estar encerrados nos está afectando mentalmente a todos. Y creo que la salud mental es un tema que tenemos un poco descuidado por el miedo a contagiarnos del COVID y que nos dé pues algo pulmonar. Hemos olvidado el cerebro un poco, especialmente en la parte de la salud mental. Entonces, eso se convirtió en parte de la rutina de la clase, igual que uno que otro chiste, el uso de la pizarra para explicar temas y el uso de ejemplos. Era como una especie ya de rutina establecida, como si fuera un concierto de poder llevar las emociones y la concentración de un punto alto a un descanso pequeño a otro punto alto. Y eso fue como funcionó casi toda la clase.